Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos, son las 2 de la tarde en Nicaragua, en Honduras y acá en Santiago de Chile son las 17 horas, las 5 de la tarde. Estamos muy contentos, muy contentas de poder iniciar este webinar, el primero que hacemos con 3 países conectados para hablar de las tutorías entre pares. Estamos contentos de poder contarles lo que ha pasado en este año de trabajo que hemos tenido junto a Fe y Alegría. Mi nombre es Isabel Tolosa, soy directora de Comunicaciones de Educación 2020 desde Chile, desde Santiago, los saludo a todos. Estamos de verdad súper contentos de que puedan integrarse. Vamos a esperar unos momentos para que la gente comience a sumarse a este webinar y contarles un poquitito de qué se trata. Vamos a estar hablando sobre esta estrategia de aprendizaje activo, sobre lo que ha significado para 40 escuelas rurales de la zona de Nicaragua y de Honduras, comprender y conocer de qué se trata esta experiencia, este trabajo de formación. Hemos formado a monitores, hemos formado a docentes, ellos ya han tutorado a estudiantes, los estudiantes han sido tutores también, y hemos visto cosas muy bonitas en este aprendizaje. Nos hemos dado cuenta que hay muchos estudiantes que tienen más ganas de ir al colegio, se sienten más activos en el aprendizaje. Hemos visto docentes que han visto revalorizada su profesión, que se sienten también con mayor vocación. Por lo tanto, es sumamente importante conocer esta experiencia. Les doy la bienvenida a los que se van sumando. Vamos a dar unos minutitos más para comenzar esta conversación. Vamos a conversar con docentes, con estudiantes, con monitores, con líderes educativos, líderes detrás de este proyecto. Vamos a escucharlos a ustedes, los comentarios, las preguntas. Si quieren pueden desde ya ir dejándonos en el chat sus comentarios, preguntas, saludos, lo que ustedes quieran. Y es sumamente importante también que sepan que vamos a saludar desde ya a Fe y Alegría de Nicaragua y Honduras, quienes han estado detrás de este proyecto, trabajando codo a codo con Educación 2020, las 40 escuelas rurales de la zona, de distintas zonas de Nicaragua y Honduras. Esperemos que se sumen más personas. Ahí tenemos a Vladimir, se van sumando de a poco. Ahí tenemos a Catherine Triad, buenas tardes, gracias por esta instancia. Les nos saluda desde Chile, gracias por ir sumándose. Les recuerdo que también estamos transmitiendo por la página del Facebook de Fe y Alegría Honduras, para que puedan también los que quieran seguirnos por esa transmisión. Vamos a estar en distintas plataformas para que ustedes puedan conocer un poco más y reconocer de qué se trata esta tutoría. Nos quedan 3 minutos para partir. Ahí nos está saludando Joaquín Lester desde Nicaragua. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Conectados desde el Facebook la mayoría, qué bueno que se están conectando y que están entrando para entender, para comprender un poco más de este proyecto. Daniel Araneda, saludos desde Chile. Daniel, ¿cómo estás? Daniel además trabaja en este proyecto, es el líder del proyecto. Vamos a conocer al final de este encuentro cómo ha sido este trabajo, cómo fue el trabajo de formación con los docentes. Dani Méndez, hola, nos dice desde Chile. Guido Lester, buenas tardes, saludos de Nicaragua. Gracias Guido por conectarte con nosotros. Qué bueno que hartas personas se estén conectando. Digna Torres desde Honduras. Me imagino que también vamos a tener presente en este webinar a muchos profesores que han conocido esta tutoría, muchos profesores que a lo mejor la quieren conocer, quieren familiarizarse más con esta metodología, quieren entender un poco más cuál es el proceso de formación, cómo es el proceso de acompañamiento que hacemos desde Educación 2020, desde Chile, cómo ha sido el trabajo de los profesores, de los monitores de Fe y Alegría en Nicaragua y Honduras. Mariela Betancourt nos dice buenas tardes desde la región de Ciudad Sandino, Fe y Alegría, Nicaragua. Hola Mariela. Y Yuri Araneda de Honduras, Tatiana Alba de Honduras. Bienvenidas a todas. Tania Leiva, hola Tania, ¿cómo estás? Desde Temuco, Chile, al sur de Chile. Qué bueno que se está sumando también gente que ha trabajado con nosotros y que conoce muy bien la tutoría acá en Chile, Tania. Nos queda un minuto, a las 5:10 minutos, a las 2:10 de Nicaragua y Honduras vamos a partir.
Recuerden que al final de este webinar ustedes pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, hacer consultas, ya sea a los estudiantes, a los monitores, a los docentes, a los líderes del proyecto. Nos escribe Mauricio, nos saluda desde Honduras. Gracias, Mauricio. Tenemos harta gente conectada de Honduras. También pueden ir al Facebook Live de Fe y Alegría Honduras, que ahí también se está transmitiendo este webinar para hablar de TEPA, Tutoría entre Pares de América. Bien, vamos a partir, ¿les parece? Son las 5:10 acá en Santiago de Chile, las 2:10 en Honduras, Nicaragua. Partimos este webinar. Los vuelvo a saludar a todos. Les quiero dar las gracias por estar en este encuentro, un encuentro que nos tiene a todos desde Chile y desde Nicaragua y Honduras muy contentos, porque de verdad ha sido un trabajo largo, un año de trabajo donde hemos estado desarrollando las formaciones, donde hemos estado conociéndonos y trabajando en el terreno. Entonces queremos darle la bienvenida a todas las comunidades que nos están viendo en vivo, por supuesto a las pastorales educativas, a las familias, a todos y todas quienes estén siguiendo la transmisión. Yo ya me había presentado, pero les vuelvo a contar, soy Isabel Tolosa, soy directora de comunicaciones de la Fundación Educación 2020, estoy acá en Santiago de Chile y voy a ser la conductora de este espacio. Y antes de partir les quiero hablar un poco del proyecto Tutoría entre Pares de América, que le hemos puesto TEPA. Para los que no saben, TEPA también es un árbol chileno, un árbol del sur de Chile, por lo tanto siempre este proyecto ha estado muy conectado con la naturaleza, ha estado muy conectado con los temas medioambientales, ha estado muy conectado con lo que significa ser latinoamericano. Contarles que TEPA reúne a 40 escuelas de Honduras y Nicaragua, principalmente para innovar en la educación rural mediante la formación a docentes, directivos y estudiantes en las estrategias de tutoría entre pares. La idea que queremos hacer entre todos es promover el desarrollo integral de los estudiantes de todas las comunidades. Les voy a contar un poco de qué se trata este webinar. Está dividido en 3 partes. Vamos a conocer un poco más la experiencia a través de un video que hemos preparado para ustedes, cortito, dura 3 minutos, no es muy largo, pero es para que se hagan la idea, para que sientan cuál ha sido el trabajo. Luego vamos a conversar con 2 estudiantes, una de Nicaragua, la otra de Honduras. Vamos a conversar con 2 monitores y con 2 docentes. Después vamos a conversar con los líderes de este proyecto y finalmente vamos a escucharlos a ustedes, que nos puedan hacer preguntas, que nos puedan hacer sus comentarios, sus reflexiones, todo a través del chat donde pueden ir escribiendo. Nosotros vamos a ordenar las preguntas y las vamos a ir haciendo, los vamos a ir ayudando para que puedan tener esta conversación. Ya se suman más personas. Está Brady Miranda desde Nicaragua, Nancy Montero desde Bogotá, Colombia. Nancy, bienvenida. Qué bueno que tenemos gente de otros lugares también. Partamos, ¿les parece? Partamos con esto que yo les comentaba. ¿Cómo fue esta experiencia? Comenzamos hace 1 año y medio más o menos a trabajar con Fe y Alegría de Honduras y Nicaragua. Desarrollamos un trabajo en terreno. Desde Chile, Daniel Araneda, el director, Magali Magali Sepúlveda, se me fue el apellido, Magali Sepúlveda, que fue nuestra asesora de proyectos, viajaron a la zona y ellos 2 estuvieron trabajando, pudiendo ver en terreno lo que pasó, y logramos hacer un material audiovisual, un video para que ustedes conozcan un poco más de qué se trata TEPA, y se los queremos mostrar para poder iniciar nuestra conversación. Estamos en la localidad de Jacagua, Honduras. Los habitantes no alcanzan los 6.000. Entre frondosos árboles y caminos de tierra está la Escuela República de Honduras, donde desde marzo del 2022 se comenzó a integrar en sus aulas una nueva metodología de educación, la tutoría entre pares. Estamos implementando en la comunidad para el aprendizaje de los niños, que los niños tengan un mejor aprendizaje, más que todo fomentando diálogos a través de una conversación entre 2 personas. De eso se trata la tutoría entre pares. La tutoría entre pares es una estrategia innovadora que promueve el aprendizaje activo y que permite generar un espacio seguro para aprender, reconociendo el interés de quienes enseñan y de quienes aprenden. Se realizan preguntas sobre un tema que busca guiar al aprendiz o tutorado a construir el conocimiento desde sus propias respuestas. Jefferson eligió el tema lluvia de peces.
Lo escogí porque es un tema que se origina en estas comunidades cercanas a Yoro. Lo escogí porque me encantó y porque sé que esto pasa aquí, lo he experimentado, lo he visto y me gusta mucho. Para acompañar en sus aprendizajes a niños y niñas de Centroamérica nace TEPA, Tutoría entre Pares de América, un proyecto que busca que estudiantes de 40 escuelas rurales de Honduras y Nicaragua desarrollen aprendizajes reconociendo sus ritmos e intereses, a la vez que reflexionan sobre su proceso de aprendizaje y generan un vínculo respetuoso con su tutor o tutora. Lo que más me llamó la atención es como poder enseñarle a otra persona y que sea de tu misma edad. Lo que más me ha gustado de trabajar con las tutorías es esa parte que estableces una alfombra de confianza, que aquí no hay una palabra o algún aspecto que diga el tutorado o la tutorada que no está bien, sino que toda palabra es válida, porque aquí se aprende del error. Educación 2020 y el Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría, con el apoyo de la Alianza Global para la Educación y su línea KICS de IDRC, han hecho posible esta experiencia donde se han formado 83 docentes, impactando la forma de aprender de 385 estudiantes, permitiéndoles desarrollar autonomía e interés por el aprendizaje, promoviendo con ello trayectorias educativas significativas. Lo que me gusta de la tutoría es que puedo conocer nuevos maestros y puedo dar mis sentimientos con los compañeros que me ponen. Y que también pude aprender algo más de los temas que veo a diario. Y así le puedo irle a dar la misma enseñanza a mi hermanita que está en la casa. Que todos tenemos los mismos derechos. Y no solo uno porque sea pobre, el otro que sea rico, sino que todos tenemos la oportunidad de aprender. Qué bonitos testimonios son los que escuchábamos en este video. Agradecerle a Dalia cuando ella dice lo que se forma acá es una alfombra de confianza, o cuando Ethan dice aquí todos tenemos derecho de aprender. Son dos cosas muy claves en la tutoría entre pares, porque sin duda el vínculo que se produce entre el tutor y el tutorado es único. Por eso la calidad del aprendizaje y la calidad de la relación que se arma es muy distinto a otros tipos de enseñanza que hemos podido ver en distintas metodologías y distintas estrategias de aprendizaje activo. Les agradecemos a todos y a todas quienes participaron de este video. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en las redes de Fe y Alegría, en las redes de Educación 2020, lo pueden compartir si quieren, porque de verdad es un trabajo que deja muy claro que aquí se está aprendiendo de otra manera. Todos tenemos derecho, decía Ethan. Qué bonitas las palabras de los estudiantes que además se sienten como desafiados con este rol de tener que ser tutores. Vamos a conversar con ellos también para que nos cuenten su experiencia. Y vamos a empezar a conversar primero con los monitores, porque quizás son los que necesitaron mayor aprendizaje, meterse en esta metodología, comprenderla, romper sus esquemas para poder de alguna manera comenzar a enseñar a otros y otras. Quiero invitar a que se sumen a este webinar a Elena Medina de Nicaragua y María del Carmen Brizo de Honduras para que podamos conversar con ellas. ¿Cómo está María del Carmen? ¿Cómo estás, Elena? Hola, mucho gusto, muy bien aquí, muy contenta de estar aquí, ¿verdad?, en este espacio tan bonito, tan lleno de aprendizaje que vamos a poder compartir con los protagonistas de esta metodología, que son los niños, y también con los acompañantes, que son los docentes. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, María del Carmen. Ya veíamos a Elena que estaba con Danisa. Después vamos a escuchar a Danisa también, pero le estamos pidiendo que trate de ajustar su celular por donde se está comunicando para que podamos conversar. Mientras la esperamos, María del Carmen, te quiero llevar al tiro a que nos expliques de qué se trata tutoría entre pares. ¿Qué es lo que tú podrías decirle a otros de cómo es esta metodología?
Bueno, esta metodología fue un aprendizaje, es muy bonito, ¿verdad? Fue un proceso que nosotros como monitores estuvimos, que nos estuvieron formando en esta metodología. Es una metodología que se da, como bien lo dice, es un aprendizaje, tutoría entre pares, entre dos personas. Y lo bonito de este aprendizaje es que se dice que es entre dos personas y cómo crea la empatía, ¿verdad? La amistad, ¿verdad? Porque llegamos a crear amistad con nuestros tutores, tanto como el tutorado y el tutor, ¿verdad? Y esa es la enseñanza que se da, donde vamos a aprender un tema nuevo, ¿verdad? Que tal vez nunca lo hemos escuchado. Entonces, esto es lo bonito, ¿verdad? Y que al final nosotros, el tutorado hace una demostración pública y dice qué fue lo que aprendió, qué fue lo que le gustó de este tema. Y que puede mejorar también, ¿verdad? Que puede cambiar o innovar en el tema. Y eso se trata la metodología, donde en este aprendizaje, ¿verdad? Que se hace en conjunto, que tanto uno como monitor está aprendiendo, como el tutor, también el tutorado. Entonces, es lo bonito que se ha vivido aquí, ¿verdad? En Honduras, este proceso en las escuelas que hemos podido compartir esta metodología. María del Carmen, ya tenemos a Elena en pantalla, está con Danisa. Danisa, ya luego vamos a conversar contigo también, ahora queremos conversar con Elena como monitora. Elena, queríamos preguntarte, ¿cómo fue la experiencia para ti? ¿Tú conocías antes la tutoría entre pares? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar en estos escenarios pedagógicos pertinentes y contextuales en un mundo cada día más moderno y globalizante que necesitamos ir cambiando, ir hacia otros horizontes. La experiencia trajo muchos aprendizajes significativos. Definitivamente era la primera vez que escuchaba de la tutoría entre pares con ese nombre y fue de compromisos conscientes y de asumir retos. Entonces, el progreso de esta estrategia fortaleció mucho la parte del trabajo colaborativo, distribuido, de la autorregulación y trabajar de manera conjunta, de manera distribuida, potencializando a nuestros estudiantes, bajando el perfil del docente y potencializando las habilidades múltiples y los conocimientos previos de nuestros estudiantes. Fue un reto y continúa siendo un reto porque los años cambian, que cada día estamos enfrentándonos a nuevas circunstancias, a nuevos escenarios, pero sí, hasta donde hemos avanzado, nos ha sido satisfactorio, eficaz y eficiente. María del Carmen, si tú pudieras decir qué fue lo más complicado, lo más difícil, cuando comenzaron a trabajar con los docentes, ¿en qué sientes tú que de repente habían algunas barreras, dificultades, o tal vez que de repente sintieras que se te iba a ir cuesta arriba esto? Okay. Yo creo que fue como un poco más temeroso fue con el tiempo que tenían los docentes, ¿verdad? Porque nosotros, como FEDERIA, llevamos la metodología a las escuelas, pero ellos tienen sus horarios, ¿verdad? Dando sus clases, entonces que el tiempo que ellos nos dieran, que nos dedicaran a la metodología. ¿Cómo hacer que el maestro se enamorara de la metodología, ¿verdad? Entonces, como el equipo directivo, porque para llegar a las escuelas primero hay que, ¿verdad?, hablar con la directora o el director del centro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que la metodología se empodere en ellos para que ellos nos puedan abrir las puertas de la escuela, ¿verdad? Entonces, con los docentes empezamos a hacer la tutoría, ¿verdad? A enseñarles, a explicarles qué era. Y nosotros cómo íbamos, el tiempo que nos dedicaban, ¿verdad? De ellos dependía mucho. Nosotros con una gran emoción llegamos a los centros
y ellos al ver la metodología, al enseñársela, ellos se iban enamorando. Entonces yo creo que de los miedos eso fue como que ellos nos podían dar para esta metodología. Eso fue como lo más... Sí, muy interesante lo que tú planteas, porque acá en Chile la experiencia, yo veía que dentro de las personas que están entrando, y quiero agradecerles desde ya a todos quienes han entrado a nuestro webinar, saludar a Lady Pérez, Catalina Sepúlveda desde Chile, Lady desde Nicaragua, Génesis desde Chile, Eugenia Rodríguez desde Honduras, Johanner Benavides desde Nicaragua, Nancy desde Colombia. Estamos contentos porque hay de hartas partes de Latinoamérica y estamos trabajando en conjunto. En Chile más o menos también ha sido la misma experiencia de esto que tú hablas, que de repente hay una barrera con el tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuánto me va a tomar esto? ¿Cuánto más? Y si ya estoy superado haciendo las clases y trabajando, ¿qué más puedo hacer? Más o menos se van repitiendo los mismos obstáculos. Y Elena, yo quería preguntarte a ti, ¿por qué crees tú, siendo una metodología tan interesante, tan bien recibida por ustedes, a pesar de que al principio cuesta, cómo hacerlo para que llegue a más escuelas? En Nicaragua se dan los espacios de interaprendizaje, que se les llama EPI. Y en estos EPI, o sea, en estos escenarios, convergen todos los centros a realizar formaciones y a programar los procesos educativos. Entonces, en ese contexto donde todos los centros comparten sus experiencias, esta es una de ellas, que ya se ha compartido y que se continuará compartiendo. Ha llegado, en el caso de la región norte, me asombré que llegué a los centros asociados de Fe y Alegría y 2 de ellos ya están implementando esta estrategia. Significa entonces de que hemos hecho eco, porque la experiencia que se da en los salones de clase también contagia, no solamente al estudiante, sino también al padre de familia y también al otro maestro. Eso por un lado. Por otro lado, los centros que han trabajado con la tutoría entre pares no solamente se ha quedado a nivel de primaria, también ya se compartió a los maestros de secundaria en aquellos centros que son colegios, es decir, que tienen primaria y tienen secundaria. Entonces, no solamente se compartió con los maestros del nivel primario, también se extendió al nivel secundario. Entonces, así vamos avanzando, lentos pero seguros. Así es. Le quiero recordar que nos pueden ir dejando sus preguntas para María del Carmen, para Elena, después para los estudiantes, para los profesores, los docentes, para quienes ustedes quieran. Nos pueden escribir en los comentarios, las vamos a recopilar, el equipo de Comunicaciones de Educación 2020 y el equipo de Comunicaciones de Fe y Alegría de Honduras. Estamos trabajando para poder entregar estas preguntas y que ustedes las puedan responder. Quiero saludar a Josefina Ortenechea, que también desde Panguipulli, que también es al sur de Chile, que ya nos dice, también hemos implementado tutoría entre pares por estos lugares de Chile. Gracias por escribirnos, Josefina. Y aprovecho de preguntarte, María del Carmen, porque uno de repente las escucha hablar a usted y es bien inspirador. Es bien bonito lo que ha pasado, lo que han hecho. Sin embargo, uno se pregunta, ¿cuáles fueron los principales logros? Yo sé que es poquito tiempo, 1 año, en que hemos implementado y trabajado con ustedes, pero ¿dónde ya tú puedes ver que hay cambios, que hay cosas que han sido distintas? Sí, bueno, nosotros como monitores, ¿verdad? A recibir la formación, para nosotros fue un cambio, porque también una metodología que a pesar que fue de manera virtual, nos empoderamos como monitoras, ¿verdad? En esta formación. Y nosotros, ¿cómo la vamos a transmitir a las escuelas, verdad? Primero, que lo que hicimos, tutorar a los directivos, luego a los docentes y luego los docentes con los estudiantes. Entonces, ¿cómo se ve eso? Que los estudiantes, cuando uno llega, queremos aprender un tema nuevo, nos gusta este tema, nos encanta. Entonces, nosotros miramos que el aprendizaje que ellos han tenido, ¿verdad? Como estudiantes, ellos, algunos también estuvieron en un congreso donde lo vieron, ¿verdad? Diferentes autoridades de educación, tanto departamental como también a nivel nacional,
y estuvieron y contaron la experiencia, ¿verdad? Y eso es lo que a uno lo hace que ve que sea bonito, que sea factible el aprendizaje, donde ellos cuentan cómo les fue, qué les gusta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros miramos, que ellos cómo van. Algunos estudiantes nunca se atrevían a ponerse enfrente en un escenario delante de todos. Y entonces hasta el miedo van perdiendo, la pena, donde se ha visto, la profesora Jusita puede contar que una niña, ¿verdad?, le daba pena mostrarse enfrente, hablar en público, y no, ahora con la metodología le cambió. Entonces se ve que el aprendizaje ha sido muy bonito. Entonces, por eso, esa confianza que uno llega tanto como monitor al tutorado, ¿verdad? Ellos les va dando esa confianza, y es lo bueno, porque ahí no hay respuestas malas, todas son buenas. Entonces, eso es lo que yo digo, yo opino así, usted opina así, pero las dos respuestas son buenas. Entonces, a los niños les gusta eso. Y entonces, como el aprendizaje ha sido tan bonito con ellos, ¿verdad? Donde ellos mismos dicen, nosotros podemos crear un tema y lo podemos tutorar a otro compañero o otra compañerita. Y los niños, ellos van viendo, ¿verdad?, que también, como usted sabe que es tutoría entre pares, no pueden estar todos juntos, pero todos los que no saben qué es tutoría entre pares se emocionan y dicen, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué queremos saber? Nosotros también queremos aprender tutoría entre pares. Entonces nosotros decimos, ay, todo es un proceso y ahí vamos, y primero con uno y después con otros, pero se ve que la motivación, porque ellos cuentan a sus compañeros, estamos aprendiendo esto y es un tema bonito y nos gusta, y dibujamos y escribimos lo que aprendemos, y eso es lo que nosotros miramos y lo ponen también en práctica con otros compañeros y en las aulas de clase. María del Carmen, Elena, desde Nicaragua, queremos darle las gracias a las dos como monitoras. Vamos a estar luego con Denise, vamos a estar luego también con Helen, que son dos estudiantes. La idea es que podamos también conocer qué ha significado para las estudiantes y también para los docentes. Queremos agradecerle a ustedes, pero quédense escuchándonos, Elena y María del Carmen, porque van a haber preguntas para ustedes probablemente. Ya estábamos viendo aquí que hay varias, las estamos recopilando. Interesante, porque además Eugenia Rodríguez le está contestando a Claudia ya por el chat, porque seguramente también ella fue una de las que se tutoró, así que gracias, Eugenia, por responder. Estamos contentos porque tenemos personas de Guatemala, Claudio Figueroa, está Viviana Rodríguez de México, qué bonito lo que está pasando. Tenemos a Rodrigo Sandoval desde Nicaragua, de Lechecuagos, que es uno de los lugares donde estuvimos también formando docente y trabajando en Nicaragua, así que contentos de que estén personas de toda América Latina, de Centroamérica, conversando con nosotros. Entonces ahora quiero invitar a las estudiantes, a dos estudiantes, dos mujeres, dos niñas, que han sido parte de este proceso. Quiero que se sume a la conversación Denisa Maradiaga y y me falta Helen Ramírez. ¿Está por ahí Helen? Hola Helen, ¿cómo estás? Estás silenciada, a ver si le sacas el mute a tu... Eso, ahora sí. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida, Helen, gracias por estar con nosotros. Tú eres estudiante de Honduras, ya te voy a preguntar un poco más de cosas mientras se va sumando Denisa Maradiaga, quien ella también estaba junto a la profesora Elena, y la vamos a esperar a ver si se puede conectar para que podamos conversar. Ahí se está sumando. Hola Elena, ¿cómo estás? Perdona, hola Denisa, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a las dos por querer conectarse. Y bueno, hay que preguntarles de inmediato qué significa para ustedes haber sido tutoradas, ¿no? Voy a partir contigo, Danisa, que no puedas contar. ¿Qué significó para ti aprender con esta metodología o conocer esta metodología? Me gustó mucho porque... Espérame. Me gustó mucho porque es una nueva manera de aprender donde todos estamos unidos, se practica bastante el trabajo en equipo, el compañerismo,
solidaridad, la autonomía. Entonces, pues me gustó mucho en esa parte porque trabajé con un compañero, entramos en confianza y pues me gustó. Y en el caso tuyo, Helen, ¿cuál fue tu experiencia con las tutorías? Interesante lo que nos dice Danisa, nos habla de autonomía, nos habla de colaboración, solidaridad, palabras súper bonitas que a lo mejor no siempre pensamos que se pueden aplicar en la sala de clase y deberían estar siempre, ¿no? No sé qué opinas tú, Helen. Cuando fui tutorada al principio me sentí un poco insegura y tímida porque no sabía que si lo que yo iba a decir estaba bueno. Después yo fui desarrollando mi comprensión y yo entendí que no importaba si lo hiciera bueno o malo, lo importante es que yo entendiera bien los temas que nos ponían en la tutoría entre pares. Para mí la tutoría ha avanzado mucho en mí. Helen, conozcamos usted un poquitito más, ¿en qué curso estás? ¿A qué colegio vas? Estoy en sexto grado, soy de la Escuela Manuel Bonilla, de la comunidad de Agua Blanca Sur, El Progreso, Lloro, Honduras. ¿Y tus otros compañeros también han recibido tutorías? Sí, nosotros le hemos ayudado a tutorar a ellos, les hemos tutorado. También ellos se motivan a que nosotros, con nuestra ayuda, ellos se motivan a que nosotros les impulsemos a ellos a ser mejores cada día. Qué bonitas tus palabras, Helen. Danisa, y cuéntanos un poco tú en qué colegio estás, en qué curso estás. Yo igual, como dijo la niña, estoy en sexto grado. Voy al colegio parroquial Padre Rafael María Fabreto, en Somoto, Madrid, Nicaragua. Y cuéntanos un poco, cuando tus compañeros te hablan de las tutorías, si tú pudieses describir qué sensaciones tienen, ¿lo pasan bien? ¿Es agradable? ¿Cómo describirías que es hacer tutoría o ser tutorada? Okay. A ellos les ha gustado. Cuando fui yo a mi tutoría, estaban emocionados, querían saber cómo había hecho, me decían, explícame cómo fue que pasó, qué hiciste, y entonces a ellos les gustó. Ya cuando recibieron estaban alegres porque podían sentir esa misma sensación. A ustedes, esta pregunta es para las dos, a lo mejor nos contesta primero Helen y después la Danisa. Okay. ¿Les gustaría estudiar que todas las asignaturas, que todas las materias fueran de esta manera? A mí me gustaría, no solo me gustaría, sino que tutorías entre pares no solo se queda en una materia, sino que se va en todas las materias. Puede aplicarse en matemáticas, ciencias sociales, español, naturales. La metodología de tutorías entre pares nos ha ayudado a ser mejores cada día. También nos impulsa a cambiar la letra, a desarrollar la comprensión lectora. En mi aula hay muchos cambios, porque algunos compañeros con las tutorías, ellos han aprendido a mejorar la comprensión lectora, la escritura, la letra la hacen bien bonita, ¿para qué? Y también tutorías entre pares no solo se queda en el aula de clase. Tutorías entre pares llega a la familia y llega a la comunidad. Qué interesante eso que nos cuentas, Helen, que llega a la familia, a la comunidad. Danisa, ¿tú sientes lo mismo, Danisa, de esto? ¿Sientes que también lo que nos decía Helen, que de alguna manera esto no es solamente se queda en la sala de clases, sale de ahí, es algo que tú puedes conversar con tus papás, con tus amigos? ¿Lo sientes así también, Danisa? ¿Me podría repetir la pregunta? Es que... Claro. No, lo que pasa es que Helen nos estaba contando cómo ha sido su experiencia y ella nos dice que ella siente que de alguna manera tutoría entre pares sale de la sala de clase, porque como son tantas las materias que se pueden pasar, podrían de alguna manera también ser un tema de conversación en la casa, hablar con los papás, hablar con los amigos. ¿Sientes que es mucho más que solo la sala de clases?
Sí, 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 sí se puede dar, porque fíjese que yo le platico a mi mami, me dice que está bien, le ha gustado, sí se puede practicar con con otras distintas materias, se puede practicar con distintas materias, porque espérenme, me acomodo. Porque a mí me gustaría que se aplicara, porque creo que cuando yo la apliqué, solo la hemos aplicado con lengua y literatura, porque han sido temas referidos a eso. Y entonces eso, me ha gustado cómo se ha hecho y pues sí. Perfecto. Denisa, Helen, les quiero agradecer por habernos entregado su testimonio, por contarnos. Quédense, no se vayan, porque seguramente van a haber preguntas para ustedes del público que están escuchándola. De hecho, ya, por ejemplo, Mauricio nos escribe y nos puso excelente la percepción de Helen. Esteban nos dice, muy interesante esto que están contando. Nos hacen algunos comentarios bien interesantes que yo creo que ustedes sepan. De que Mauricio justamente nos dice, en el sistema educativo nacional se viene a profundizar esas herramientas de comunicación hasta que ya estamos en el colegio. Y el participar de estas tutorías es algo realmente útil para la vida. Y ustedes con palabras bien bonitas nos han contado su experiencia, Helen, Denisa, y nos han dicho de alguna manera que esto es una forma de educación y de aprender distinta, que las tiene motivadas, contentas. Las queremos agradecer a las dos por darnos sus testimonios. Y vamos a conversar ahora con docentes, pues, con los profesores que fueron los primeros en recibir las tutorías. ¿Les tocó tutorar a algún profesor? Helen, ¿te tocó, perdona? Ay, que se me fue la Denisa. Denisa y Helen, ¿les tocó tutorar profesores o solo compañeros? Sí, nos ha tocado, a mí me ha tocado tutorar a mi maestra. ¿Cómo fue esa experiencia, Helen? También he tutorado a mis padres y a mi hermana y a mi familia. ¿Y cómo fue la experiencia de darle... y a mis amigos. ¿Cómo fue tu experiencia de darle una tutoría a tu profesor, a tu maestro? Sí, profe, le ha ayudado bastante a la profe. Y en el caso tuyo, Denisa, ¿a quién te tocó tutorar? Yo solo he tutorado a mis compañeros de clase. Primero fue con un compañero y después hice otra tutoría y fue con 3 compañeros. Lo primero que hicimos con la primera tutoría que hice fue entrar en confianza. Después fuimos a traer los materiales, empezamos a contestar las preguntas porque nos dieron un catálogo, porque era un catálogo. Yo como era la tutora en ese caso, daba las pautas para que ellos lo hicieran bien. No les iba a hacer el trabajo, yo solo daba pauta, les ayudaba. Y después hicimos la presentación pública, que pudimos dialogar todos juntos y dar nuestros puntos de vista. Perfecto. Ahora sí que le doy la gracia a Denisa y Helen. Gracias por habernos contado su experiencia y voy a pedirles que se puedan sumar ahora los docentes. Darwin Martínez desde Nicaragua y Ana Justa Anariba desde Honduras. Bienvenidos, bienvenida. Queremos conversar con ustedes porque aquí escuchábamos a los monitores que fueron los primeros en decir, bueno, me tengo que convencer para convencer a los profes, a los maestros, como nosotros les decimos profe acá en Chile, ustedes le dicen maestro. Y los estudiantes, uno los ve contentos, a las dos uno las ve como con muchas ganas, con energía, ¿no? Con mucha motivación. Entonces, bienvenida Ana Justa, bienvenido Darwin, y quisiera preguntarle primero, ¿cómo se sintieron al hacer este cambio? Partamos por Darwin, ¿les parece? Así es, buenas tardes, mucho gusto. Un saludo para todos los que están con nosotros en este espacio de experiencia, de compartir a través de la tecnología. No sé si me logran escuchar bien. Estamos bien con el audio. Perfecto, se escucha muy bien, así que está todo muy bien. Pues yo creo que ha hecho un cambio significante por el tema de crear, bueno, de poner en práctica muchos valores que los niños ya mencionaron en la exposición, tanto también los tutores. Uno de ellos es el tema que tiene que ver con el tema de la comunicación, que aparte de ser un gran valor, es una de las cosas que también está agregada a estas grandes habilidades del siglo XXI. Y esto se promueve desde este espacio, porque generalmente como docentes nos comunicamos con una serie de estudiantes, por ejemplo, 25, 24 de una sola vez.
Y esa comunicación es plural, estamos abarcándola todo. En cambio, cuando hacemos uso de la metodología o de tutoría entre pares, nos comunicamos directamente con un estudiante. ¿Qué genera eso? Que pueda yo conocer de primera mano, como decimos, el estado de ánimo, la experiencia, lo que conoce el niño, lo que sabe acerca de cualquier metodología. Y hacer hablar directamente a un niño cuando hay mucha distancia, en el caso de las aulas de clase, es lo que hace el cambio en este espacio de experiencia con metodología de tutoría entre pares. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Lo otro es que el niño ha podido sentirse como un profesor ya, no un pequeño profesor, ya como un profesor, porque yo he visto en la experiencia que tengo, es que hay niños que me han dicho, profesor, yo siento que con esto que dimos y cuando leí la tutoría a mi compañero, yo me siento como que di una clase y prácticamente di una clase, de un tema. O sea, sí fue un profesor. Y yo creo que estamos creando más profesores, estamos construyendo una cantidad de docentes que es un cambio prácticamente que se ha hecho en comparación con otro tipo de metodologías que utilizamos en el aula. Gracias, Darwin. Ana Justa, ¿es muy complejo crear una tutoría? ¿Es muy difícil crear una tutoría? Ajá, no es complejo. La verdad que, bueno, la forma en que nos capacitaron, que nos formaron, ha sido en base a la confianza. Nos han transmitido que nosotros los docentes podemos, que todo es posible con la ayuda de Dios, y con esa buena voluntad y el amor a los niños nos ha sido completamente fácil. Más bien se nos ha despertado la creatividad, la alegría. Yo tengo muchos años de ser docente y me siento como que estoy empezando. Me siento renovada, llena de esperanza, llena de confianza, porque yo siento en este proceso que todos estamos aprendiendo en una forma horizontal, de igual a igual. Darwin, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Ana? Está silenciado, a ver si te puedes prender eso, ahí sí, Darwin. Sí, estoy de acuerdo con el tema de la creatividad y la innovación, ¿no? Que sí eso le hace a una persona pues sentirse despierta, tiene que crear, tiene que pensar, tiene que organizar sus ideas para crear un tema de tutoría. Algunas de las cosas que se dificultan en este aspecto, yo creo que son acercarnos a la otra persona con preguntas que puedan generar respuesta a ese estudiante, a ese tutorado, que es una de las cosas que generalmente nosotros en nuestra aula de clase se ha acostumbrado a preguntarle y si es posible le damos la respuesta. Es muy común, o sea, es lo que se ve en todas las prácticas educativas. En cambio, cuando yo le pregunto a una persona y él me dice otra respuesta, ¿cómo le hago otra pregunta para que me vaya buscando el hilo o la línea para encontrar esa respuesta que estamos buscando? Creo que esa parte es la que se ha trabajado bastante y lo que ha puesto un poquito en juego el pensamiento, ¿no? Para poder acercarme. Sí. Y el tema de comunicación. Sí, ahí me pregunto, Darwin, si es tan positivo, porque hemos escuchado comentarios muy, muy potentes de los estudiantes, de los monitores, de ustedes también. ¿Por qué crees tú que cuesta tanto hacer un cambio y trabajar con este tipo de metodología? ¿Qué crees tú que es lo que de repente le pasa a la comunidad educativa completa cuando se enfrenta a un cambio? Bueno, primero que hay una gran frase que dicen que lo más difícil del ser humano es desaprender. Y estamos adaptados a un sistema en que, bueno, ya por donde sea que vayamos o estemos, lo vivimos. Y lo otro es que no estamos abiertos a querer cambiar. Eso lo podemos hacer, cualquiera lo puede hacer. Y a veces sí exige un poquito de sacrificio para la persona. Y eso es lo que muchas veces no queremos. Porque, por ejemplo, yo dar una clase común en la que yo comience en el día y diga, bueno, el contenido de hoy es le escribo en la pizarra el tema, aquí están las preguntas, aquí está el concepto, apréndanselo, aquí está el ejemplo, listo, eso es lo tradicional. En cambio, si yo quiero abrirme al mundo de la transformación y del cambio, y cómo es que aprende el cerebro en realidad, porque no aprende de la forma que antes lo hacíamos, sino como la forma que se está buscando como estrategia, yo creo que podríamos nosotros aceptar eso. Es difícil, en realidad, yo creo, por el hecho de no querer cambiar. O sea, sí podemos hacerlo, porque en realidad hay niños, hay docentes, hay tutores que ya lo han logrado.
Y a mí me inspira cuando miro docentes que hacen muchísimo por sus estudiantes, cuando cuentan experiencia. Yo creo que esta es una de las bases en este compartir que tenemos para ver que hay personas que lo han hecho. Entonces, ¿cuál es el gran resultado del hecho del cambio? Bueno, los resultados más bien sería lo que dan los estudiantes, lo que tiene la comunidad educativa, lo que hay en los padres de familia, lo que hay en el estudiante y lo que hay en el niño, cómo se ha transformado. Por ejemplo, uno de los grandes casos es lo que está viviéndose ahorita o lo que estamos haciendo. La experiencia de estas dos niñas. Gracias a ese compartir, yo creo que pueden conversar con usted en este espacio de comunicación, porque ya ha habido una cercanía con un profesor en su aula. De lo contrario, creo que es difícil hacer hablar a un niño cuando no se practica un tipo de conversación así de persona a persona. Y eso es lo que genera la tutoría. Claro. Ana Justa, mira, le queremos recordar a todos que nos están siguiendo a través de nuestras plataformas, a través del Facebook de Fe y Alegría Honduras, que pueden hacer sus preguntas, nosotros las estamos recopilando, al final seguramente hay preguntas para Darwin, para Ana Justa, pero me quiero adelantar un poquito, aunque me reten aquí el equipo de comunicaciones, pero hay una pregunta muy buena de Karen Lestrange que nos dice, ¿me podrían describir o dar un ejemplo de cómo se ejecutan estas tutorías? A lo mejor Ana Justa, hay mucha gente que se pregunta, ya, pero es tan buena esta metodología, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? A ver si les podemos dar un ejemplo. Sí, bueno, la metodología es muy hermosa porque la verdad que a mí me cautivó desde el principio, puedo decir me cautivó desde un inicio. Comenzamos, ¿verdad? Primero se presenta el tema de una forma interesante. Entonces, una vez que el tema se presenta, usted ya se puede imaginar de una forma muy animada, y eso llama mucho la atención del tutorado. Luego que se ha presentado el tema, se inicia con un intercambio de saludos entre tutor y tutorado, ¿verdad? Y eso establece la confianza. Luego se dan a conocer, ¿verdad?, los desafíos, lo que nosotros queremos lograr en la tutoría. Luego va una conversación que es basada en responder una serie de preguntas. Es muy hermoso porque todo va fluyendo de manera espontánea y la conversación se da en una forma horizontal, o sea, en una plática así de persona a persona. Se hace un diálogo profundo porque cada quien, principalmente el tutorado o el tutor, intercambian sus experiencias, sus respuestas, sus ideas en torno a un tema. Entonces se construye el aprendizaje, ¿verdad? No es que lo impone una persona, sino que se construye así. Luego que se ha dado respuestas a todas las preguntas, finalmente, ¿verdad?, el tutorado prepara una demostración pública, se prepara y realiza la demostración pública, donde él va a decir qué fue lo que aprendió, cómo lo aprendió, qué fue lo que le resultó fácil, difícil o novedoso, para qué le sirve lo aprendido y cómo lo puede mejorar. Entonces eso hasta para nosotros los docentes o para todos, nosotros descubrimos ahí la forma como la otra persona que está con uno está aprendiendo, cada quien está descubriendo. Yo creo que realmente ahí como que se abrieran las almas prácticamente. Como Qué que bonito, el alma es sí. un diálogo profundo, o sea, como es en tanta confianza y eso marca, nunca se le olvida al niño o a la persona con quien estamos compartiendo la tutoría. Qué bonito como lo explicas, Ana Justa, ya estás lista para ser monitora de otras escuelas. Gracias. Estás lista, ya estás aprobada, 100% aprobada aquí la maestra. Quiero ir cerrando porque tenemos que conversar con los líderes del proyecto que nos expliquen un poco cómo seguimos con esto, ¿no? Porque se ve tan desafiante y tan interesante. De hecho, aquí escucho que estoy leyendo todos los comentarios. Joaneder Benavides nos dice, me encanta Tepa, gracias Joaneder. Quería preguntarles para cerrar a los dos la misma pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo invitamos a otros docentes a sumarse a esta metodología? ¿Qué les podríamos transmitir a esos docentes de que por qué es interesante aprender de esta manera? Darwin, parto contigo. Yo creo que podríamos, en un primer momento, y le comentaba aquí a mi compañero Danilo, aquí cercano, comenzar por unas actividades con nuestros docentes que son los que tenemos cercanos, que tengan que ver con parte de la metodología, y eso lo podemos ir haciendo.
porque cuando dijo la profe Ana Justa, se demuestre esto y se haga, la gente se puede enamorar. O sea, es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Practicarlo. Yo considero que, por ejemplo, en las reuniones que tenemos de docente, podríamos compartir un tema con ellos. Ya, por ejemplo, tenemos niños que ya son tutores. Hay docentes que ya son tutores. Entonces, yo creo que es más fácil regar la semilla, ¿no? Que ya está plantada en uno de ellos. Por ejemplo, yo le di a 4 niños y se me multiplicaron por 8. Estamos hablando de cómo aumenta, ¿no? Entonces, tenemos un potencial como para poder reunir a una cantidad de docentes en un núcleo determinado, y a que esos niños que ya lo tienen y los docentes que ya lo tienen su tema, entonces puedan compartir con ellos. Yo creo que sería una de las maneras que podríamos acercarnos para que los demás conozcan la metodología y puedan implementarla. Y Ana Justa, ¿cuál sería tu recomendación, tu invitación a que otras docentes se sumen? Sí, la idea de mi compañero es muy excelente, la comparto. Sí, la forma para que nosotros podamos motivar a nuestros compañeros es decirles que sí se puede, porque la evidencia está en los niños. En nuestro centro educativo, pues así se han animado muchos docentes, viendo la productividad del aprendizaje de nuestros niños, porque en mi grado, pues yo he visto cómo la letra ha ido mejorando, cómo la comprensión lectora ha ido mejorando, cómo cuando un niño tiene dificultades, otro niño se levanta y le dice, yo te ayudo, ¿qué es lo que no le entiendes? Y cómo se fortalece la autoestima entre los niños. Y al ver los maestros, los padres de familia, estos cambios, realmente todos se animarían. En nuestro centro educativo, pues también pretendemos hacer lo mismo, que los niños tutoren. Si un niño puede tutorar a un maestro, a un anciano, a una madre, esto es un aprendizaje pues muy novedoso y muy hermoso. Bien, a la justa, Darwin, les quiero agradecer a los dos. Quédense aquí escuchando porque todavía nos queda la última parte, que es comprender de alguna manera cómo se ha trabajado en esta metodología, entender algunos de los resultados que ya podemos observar, y seguramente van a haber preguntas para ustedes. Ahí ya les estábamos contando que desde Fe y Alegría Honduras y desde Educación 2020 en Chile estamos reuniendo sus preguntas para contestarles. Y ahora quiero invitar a que se sumen a esta conversación a Daniela Araneda de Educación 2020 y jefe de proyecto de TEPA, y a Vladimir Mairena, quien es coordinador regional occidente de Fe y Alegría. Quiero invitarlos a los dos, no sé si están por ahí ya los estoy viendo. Ahí está, Vladimir Mairena, coordinador regional occidente Fe y Alegría Nicaragua, y a Daniela Araneda desde Educación 2020. ¿Cómo estás, Daniel? Vladimir, bienvenidos a los dos. Hola, Isabel, un gusto. Pues buenas tardes a todos y todas, un gusto también estar aquí compartiendo la experiencia de lo que ha significado la implementación de esta metodología. Bueno, los dejo, Daniel, te dejo a ti para que puedas explicarnos más de los desafíos, los resultados. Mientras tanto, nosotros aquí con el equipo vamos a estar preparando las preguntas, porque seguro que después de la presentación de ustedes van a venir hartas preguntas, ¿o no? No, voy a presentar, sí. Ahí está. Denme un segundito. Te esperamos, no pasa nada. Mientras tanto, les recuerdo que tienen que hacer sus preguntas al final. Tenemos hartas preguntas. Gracias por participar, de verdad. Ha sido muy interesante escucharlo. Se ha armado un debate muy interesante. Tenemos invitados gente de México, de Guatemala, de Colombia, de Chile, de Nicaragua, de Honduras. Muchas gracias a todos y todas por participar, por estar atentos, por seguir aquí, y esperemos hasta el final para que podamos contestar sus dudas. Ya, Daniel, Vladimir, los dejo. ¿Ahí se ve? ¿Isa? Se ve perfecto, sí. Ya, bueno, muchas gracias. Hola a todos y todas quienes nos están viendo. Bueno, les vamos a contar algunos resultados de este proyecto y de la implementación de estas tutorías en la escuela, y se los queremos contar también a partir de los principios que tiene la tutoría, ¿sí? O sea, la tutoría, como yo creo que ya bien lo expresaron Denise y Ellen, Ana Justa, Darwin y las monitoras, ¿sí? Elena y María.
la tutoría tiene unos principios que son bien importantes y que buscan un poco romper las jerarquías educativas y poner al estudiante al centro del proceso educativo. Entonces, nosotros trabajamos en base a 5 principios que tratamos de que queden grabados a fuego en los maestros, y más allá de si están implementando tutoría, que estos principios se vean reflejados en todo su quehacer educativo, ¿sí? Entonces, el primer principio es creer que todos pueden aprender y todos pueden enseñar. O sea, eso es fundamental, tener la confianza, entregar la confianza, como decía la profe Justa, a los estudiantes de que ellos pueden aprender y que también en algún momento van a ser maestros ellos, ¿sí? Tener paciencia, considerar el ritmo e interés de quien aprende. O sea, esto es algo que diferencia mucho a esta forma de tutoría de las otras tutorías. Acá es importante pensar en el ritmo de quien aprende y no apurarlo, sino que ir haciendo todo lo posible para que vaya aprendiendo de la forma en que al tutorado o tutorada más le acomoda. Y es fundamental también reconocer el interés de quien aprende, ¿sí? Muchas veces nosotros o la escuela impone ciertos contenidos y el estudiante no está motivado con aprender eso en particular. Bueno, la tutoría busca presentarle distintos temas al estudiante para que se motive y vaya aprendiendo y desarrollando habilidades complejas desde su propio interés. El tercer principio es promover un aprendizaje integral. Creo que aquí también lo dijeron. Hay habilidades, hay actitudes, hay valores. Hablan de la solidaridad, hablan de esta capacidad que tienen los estudiantes de empezar a relacionarse mejor con sus compañeros, con sus maestros, habilidades complejas de comprensión lectora, pensamiento crítico, comunicación, ¿sí? Actitudes de autonomía. La tutoría busca que todo vaya desarrollándose de forma integral, y no es como que un día hablamos de una habilidad, otro día hablamos de los valores, sino que todo va sucediendo de forma bien orgánica. Nuestro cuarto principio es guiar a través de preguntas sin dar respuestas y propiciando el aprendizaje a través del diálogo. Y yo creo que esto es una de las cosas que más se repite en los docentes, que les llama la atención, esta idea de que es importante aprender a preguntar. Muchas veces los docentes, los maestros tienen la tentación de dar al tiro las respuestas o de ni siquiera preguntar. Bueno, esta metodología nos hace pensar en que el estudiante tiene que construir por sí mismo el conocimiento y por lo tanto la pregunta adquiere un rol fundamental. Y por último, comprender bien el tema antes de tutorarlo, y este es un llamado a que uno tiene que ser riguroso, tiene que aprender bien, tiene que ir más allá del contenido para después poder enseñarle a los otros, ¿sí? Entonces, un poco, quizás para quienes están recién aproximándose a la tutoría, este es el ciclo que nosotros vivimos, lo voy a contar muy brevemente. El tutorado, abajo, escoge un tema que le guste, esa idea de reconocer el interés, sigue su propio camino para llegar a soluciones, en el fondo aprende en base a preguntas que le va haciendo el tutor, va aprendiendo de forma autónoma y registra su tutoría, aprende a aprender. Eso es súper importante. Nosotros también fomentamos mucho que los estudiantes vayan haciendo un registro de su tutoría. Entonces después leen lo que ellos mismos hicieron y aprenden a aprender. Y después preparan una demostración pública y ahí también se desarrollan habilidades comunicacionales. Y bueno, cuando fortalece este tema que él recibió, puede convertirse, y esta tutora más bien lo que hace es orientar en base a preguntas, buscar como el criterio de logro en la satisfacción, sobre todo, a nosotros no es más bien que quien está aprendiendo se sienta satisfecho de su propio proceso de aprendizaje. Y por último, en la demostración pública, este tutor o tutora la ayuda, la orienta, siempre más bien tratando de orientar en base a preguntas, en que el tutorado vaya descubriendo por sí mismo cómo tiene que hacer las cosas, ¿sí? Y ahí con eso también se fortalece mucho la autonomía. Ese es como en grandes rasgos. Entonces nosotros queremos presentarles los resultados que tenemos a partir de estos mismos principios. Y el primer principio es que todos pueden aprender y todos pueden enseñar. Los estudiantes destacan, y bueno, ya escucharon a 2 estudiantes, destacan de TEPA su rol como tutores. A ellos les gusta mucho
ser maestros de sus compañeros, de sus maestros, de su familia. También escuchamos una estudiante que ya había tutorado a toda su familia, ¿sí? Entonces también ellos aprenden a preguntar y a esperar respuestas. Es bien bonito que el estudiante aprenda a preguntar aprender a preguntarle a un compañero es difícil, ¿sí? Aquí un estudiante de Lechecuago nos decía, lo más importante para mí es que un tutorado te comprenda y comience a tener confianza al responder las preguntas. O sea, como también los estudiantes se dan cuenta de ese proceso de la confianza que se va sintiendo en esta conversación. Y nosotros le preguntamos a los estudiantes, por un constructo que se llama la autoeficacia, ¿sí? La autoeficacia es cuánto perciben los estudiantes respecto a sus propias habilidades, ya sean académicas o sociales. Por ejemplo, la autoeficacia académica les preguntamos cuánto sienten que ellos pueden aprender una tarea o cuán fácil se les hace seguir instrucciones, ¿sí? Autoeficacia social es más bien si me cuesta hacer amigos o no, como ese tipo de preguntas, o me es fácil entablar relaciones con otra persona, ¿sí? Entonces tenemos estos dos constructos y nosotros queríamos preguntar ambas situaciones porque la tutoría, como dijimos, es integral, no es solo académica, no es solamente comprensión lectora o resolución de problemas, sino que es también la percepción de que yo puedo hacer más allá de una habilidad en particular, y también tiene que ver con lo social. Y lo que nosotros descubrimos es que el 87% de los grados muestra un aumento de autoeficacia académica, ¿sí? O sea, todos los grados, todas las aulas en las que nosotros preguntamos, el 87% de estas aulas en promedio aumentó su autoeficacia académica y 83% en términos de autoeficacia social. O sea, la mayoría de los grados aumentó su autoeficacia. Y eso para nosotros, o sea, los estudiantes se dieron cuenta de que mejoraron su percepción, ya sea para aprender tareas académicas o para relacionarse de forma social. Acá están los gráficos, esto también está por escuela, y si ustedes se ven, esta es la autoeficacia que ganaron. Y la mayoría de las escuelas aumentó mucho su autoeficacia. Aquí vemos las de Victoria en Honduras, que aumentaron mucho su autoeficacia. ¿Sí? A nivel de escuela, casi todas, el 95% lo aumentó significativamente esta percepción que tienen los estudiantes respecto a sus capacidades académicas. Y también en términos de autoeficacia social, esto es bien llamativo. La mayoría también de las escuelas aumentaron su autoeficacia social. Aquí también se puede ver, las que se pegaron un salto más grande son las de acá de Victoria en Honduras, ¿sí? Bueno, pero la mayoría sin duda aumentó su autoeficacia, es decir, la percepción que tienen los estudiantes respecto de sí mismos. Entonces también es un resultado bien bonito de las tutorías, bastante concreto en la percepción que tienen los estudiantes de sí mismos y de sus capacidades. Y también es un proceso de que todos pueden aprender y todos pueden enseñar, que los maestros viven como un aprendizaje propio, ¿sí? Y aquí yo siento que los maestros aprendieron cosas como que les sirven para ellos, pero también los maestros aprendieron que todos sus estudiantes pueden aprender y todos pueden enseñar. Les renovó la confianza en sus estudiantes. Aquí nos quedamos con una frase de una docente de Tela que dice: yo aprendí en las tutorías de que somos capaces de desarrollarnos en muchas formas y de que, como le había dicho mucho antes, no todos los niños tienen el mismo ritmo de aprendizaje, pero de que aprenden, a su ritmo, pero aprenden. Entonces yo siento de que fue de mucho apoyo. Y eso a nosotros nos parece central, que los docentes vuelvan a confiar en sus estudiantes y que todos pueden aprender y que todos y todas pueden enseñar. No sé, Vladi, si quieres continuar tú. Sí, pues voy a continuar con la presentación. También uno de los principios se hablaba del ritmo de los aprendizajes, y aquí lo vemos como también otro aspecto valga la redundancia, del aprendizaje dentro de la experiencia, y es que dentro de la implementación de las tutorías, pues relevó la importancia de conocer a los estudiantes y reconocer que todos pueden aprender a su propio ritmo. A veces creemos que cuando hablamos de los ritmos de aprendizaje, principalmente en el colectivo de docentes,
damos muchas veces hablamos muchas veces de un factor como obstáculo o de decir que el niño no puede llegar hasta ahí, sino más bien cuando hablamos del ritmo de aprendizaje tiene que ver más hacia el respeto, o sea, decir, este niño lo voy llevando paso a paso para poder lograr que él vaya aprendiendo. Va a aprender a su ritmo y va a ir aprendiendo poco a poco. A eso hablamos del ritmo de aprendizaje y eso es muy importante, pero también dentro de las propias tutorías, cuando el niño va a recibir una tutoría, él está en la capacidad de decidir cuál tutoría es la que él quiere recibir. Y ahí estamos desarrollando también hasta el tema de la toma de decisión, la capacidad de tomar decisión en el niño. Muchas veces hablamos desde el aula de clase que los niños pueden tomar decisiones, pero les estamos enseñando a tomar decisiones. Dentro de la tutoría, pues el niño elige la tutoría que quiere y al elegir la tutoría que quiere, hay una mayor motivación sobre el aprendizaje dentro de la tutoría porque está seleccionando lo que a él le interesa y lo que a él le va a motivar. Por tanto, va a tener una mayor motivación intrínseca sobre su propio aprendizaje. Acá hay un ejemplo de apropiación curricular de los temas de tutoría. Aquí es solamente un ejemplo, sí, los dejamos. Pero me gustaría también, Daniel, me gustaría también hacer un énfasis aquí. Aquí son algunos de los catálogos de tutoría que se trabajaron. Y yo quisiera resaltar que dentro de estos catálogos se habla mucho de la transversalización. No solamente está centrado en los contenidos curriculares, académicos o en los aspectos conceptuales, sino que las propias tutorías pues, nos facilitan el cómo ir transversalizando y por tanto también se fortaleció en las y los docentes que participaron dentro del proyecto el planeamiento didáctico. Uno como acompañante va viendo que hay grandes dificultades o hay debilidades en los docentes en el tema del planeamiento didáctico, tanto de la propia secuencia, el cómo poder ir transversalizando algunos contenidos, como ves, por ejemplo, el tema de interculturalidad, el tema de perspectiva de género, entre otros, o hasta el tema de la formación en valores, y estos catálogos pues tenían o tuvieron cómo ir el docente aprendió a cómo ir trabajando diferentes contenidos y no solamente centrado en la parte del currículo. Pues algo que también dentro de las tutorías pues se promueve el aprendizaje integral. Se observan cambios en cuanto a las creencias, tanto en otorgar mayor relevancia a aspectos socioemocionales en el aprendizaje, como en la generación de confianza en el vínculo tutor-tutorado y entre los estudiantes. Los mismos estudiantes, cuando estuvo en la parte inicial del compartir, pues se hablaba que y el mismo docente, un aspecto muy fundamental dentro de la tutoría, no se puede generar un proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso educativo significativo si no se construye esa confianza, si no se construye esa relación docente-estudiante, tutor-tutorado, aprendí, y eso es muy significativo. Dentro del estudio regional comparativo de la UNESCO ha venido integrando, ya no solamente se evalúan los aspectos que tienen que ver con matemática, con lengua, con ciencias naturales, sino que un aspecto que se ha venido abordando desde las inteligencias múltiples tiene que ver con las habilidades socioemocionales y eso también implica lo de la perspectiva de género. Cuando hablamos de las habilidades socioemocionales también tiene que ver con nuestros sentimientos, nuestras emociones y ese aspecto también está muy vinculado también al tema de género. Es decir, ¿quiénes son los que pueden sentir o si yo lloro, si yo me siento triste? Están determinados esos tipos de roles o esos sentimientos principalmente para las niñas. En ese sentido buscamos también cómo ir desconstruyendo y cómo ir generando pues todo ese proceso de las habilidades socioemocionales dentro del proceso educativo, que es muy importante y significativo.
El promover el aprendizaje integral también es otro de los aspectos que fuimos observando dentro de todo el proceso, donde vimos estrategias flexibles que nos permiten el trabajo multidisciplinario, el desarrollo de distintas habilidades de los participantes y la posibilidad de poder contextualizar los contenidos. En este sentido, volvemos cómo también dentro de la propia metodología y los propios catálogos, desde un tema generador, que le podemos decir un tema general del programa del currículo, cómo se fueron integrando las diferentes áreas del saber, no solamente viendo de la parte actitudinal, los aspectos que tienen que ver con la parte conceptual y procedimental, sino que la parte interdisciplinaria o transdisciplinariedad, cómo podemos abordar desde el tema de la formación en valores, desde el tema de la naturaleza, desde el tema desde el tema de las matemáticas, desde el tema de las ciencias sociales, la historia. Entonces, fuimos viendo cómo el proceso educativo, la enseñanza, no es segmentada, sino más bien todo lo contrario. Debe ser más complementaria los contenidos entre sí para poder que el estudiante resuelva actividades más prácticas. Y eso pues lo vimos que eso es lo que nos permite también el desarrollo de las diferentes habilidades en el estudiantado, desde lo que va el tema de la comprensión, desde el tema de la escritura y desde otros diferentes contenidos que se fueron desarrollando. Un aspecto clave dentro de todo este proceso tiene que ver con la pregunta. Y nosotros acá, pues en Fe Alegría Nicaragua, pues hablamos de la pedagogía de la pregunta. Y la pregunta es el factor principal para poder guiar el proceso educativo. Freire decía, los estudiantes responden preguntas que nunca se han hecho. Quien pregunta por lo general siempre es el docente, pero dentro de la tutoría entre pares también el estudiante aprende a formular sus propias preguntas y se va generando. La tutoría entre pares se genera un diálogo y un diálogo, hablamos de una relación dialógica. La tutoría entre pares se vuelve un diálogo, se vuelve una charla, hablando sobre un contenido, pero que en este contenido se generan aprendizajes, se generan experiencias, se generan construcción colectiva entre ambos. Y la pregunta es muy importante porque, como digo, pues se va dirigiendo ese proceso, pero además van respondiéndose preguntas que se van haciendo sobre los diferentes temas y que no se dejan preguntas inconclusas. Además, la pregunta también ayuda a ir desarrollando los diferentes niveles de comprensión, tanto en docente como hasta en estudiante, porque para poder generar un buen proceso educativo, también el docente necesita saber hacer preguntas poderosas. Y pues lo otro también, dentro de la tutoría, y eso tiene que ver también con el ritmo de los aprendizajes, que es comprender bien el tema antes de tutorar. Un estudiante, un docente, una persona no se puede convertir en un tutor si esa persona no ha comprendido muy bien el tema. Por eso es que es muy importante que dentro de la tutoría, no solamente que lo podemos ver, que puede ser una relación dialógica, todo lo bonito, sino que ayuda a que realmente quien recibe la tutoría puede comprender muy bien el tema, puede aprender del contenido, del currículo, del programa, de lo que se está abordando. Eso es muy importante, no solamente nos quedamos en la parte lúdica, nos quedamos en la parte del diálogo, sino que también se adquieren esas habilidades y esos conocimientos que son necesarios dentro del programa de estudio. Estás en silencio, Isa. Ahí sí, ¿ahí me escuchan? Ahí sí, gracias a los dos. Gracias Daniel, les estaba diciendo, gracias Vladimir, muy clara la presentación. Decirles algunas cosas importantes a quienes nos están escuchando.
Lo primero es que esta presentación está ya en nuestro sitio web. TEPA, Tutoría Entre Pares de América, tiene un sitio web que se llama tepa.educacion2020.cl. Ustedes se pueden meter ahí, hay una sección de recursos, van a encontrar esta presentación y van a encontrar otras presentaciones, otros documentos, informes, trabajos, guías, pueden descargarlas, aprendan, compártanlas, súper bueno, es interesante, ¿sí, Daniel? Sí, y que también en esa página hay catálogo de temas de tutoría, hay bastante material para las escuelas que pueden descargar. Entonces también están muy invitados a poder meterse a la página y descargar todo lo que les pueda ser útiles para realizar esta estrategia en su escuela. Sí, y también decirles que este webinar que ustedes han estado escuchando va a quedar grabado en los Facebook de Fe y Alegría y Educación 2020, lo vamos a procesar y lo vamos a subir al canal de YouTube, o sea, compártanlo, cuéntenle a todo el mundo que existe esta metodología. Es muy interesante haberlos escuchado, me impresionan los resultados, me impresiona algo que también lo escuchamos a los profesores, a los estudiantes, que de alguna manera se van apropiando esta metodología y pareciera ser que vamos todos más contentos a estudiar. Ahí está saliendo en nuestra página tepa.educacion2020.cl, ahí van a encontrar mucha más de esta información. Quédense ahí, Vladimir y Daniel, porque vamos a empezar a hacer las preguntas y ya hay gente que les pregunta a ustedes directamente. Daniel, por ejemplo, Karen Lestrach te está preguntando, esta metodología, ¿qué edades abarca? ¿A qué edades se puede aplicar? Y me podrías describir, dice ella también, un ejemplo de las tutorías, la misma pregunta que le hicimos a Ana, ¿no? Perdona, Isa, ¿me la puedes repetir? Es que estaba escuchando como un ruido. Sí, se escuchó algo muy raro. No, Sí. muy sencillo, te pregunta Ana Lestrach, Karen Lestrach te pregunta si esta metodología, ¿qué edades abarca? Y dame un ejemplo, te dice, de tutoría. Sí, se pueden, nosotros al menos empezamos a trabajar desde cuarto grado hacia arriba porque nos interesaba que los estudiantes ya tuviesen el proceso de lectoescritura completo. ¿Sí? Se puede trabajar estudiantes de menores niveles, pero también requiere como pensar la estrategia desde otra perspectiva. Pero se puede desde primer grado, ¿sí? Pero en nuestro caso nosotros nos enfocamos por el tipo de tutorías que estábamos haciendo en estudiantes que tuviesen el proceso de lectoescritura completo. Y lo que hicimos también fue ir adaptando temas. Por ejemplo, buscábamos temas que no tuviesen un vocabulario tan complejo, temas que que no fueran tan largos en su extensión, que pudiesen ser aprendidos por estos estudiantes. Pero ahí el abanico es bastante grande. Tenemos un tema, por ejemplo, que se llamaba El cuento más corto del mundo, que creó Magali, que también fue la jefa del piloto. ¿Sí? Y este era un cuento que era de una frase, el cuento más corto del mundo. ¿Sí? Y ese cuento se podía adaptar para sacar respuestas para estudiantes de sexto, séptimo grado, o se podía adaptar para estudiantes de primaria, de tercero o cuarto grado, simplificando las preguntas, ¿sí? Pero no hay un nivel específico para hacer las tutorías y más bien quien construye su propio conocimiento, él se puede posicionar en el nivel donde está y bueno, el tutor irá haciendo las preguntas pertinentes que faciliten este aprendizaje. Gracias, Daniel. A ver si podemos sumar a esta conversación a María del Carmen, porque también hay una pregunta para ella. Mientras le pregunta a Vladimir, Claudia Figueroa de Guatemala nos pregunta ¿cuánto tiempo les llevó la capacitación a los tutores y si es continua esta capacitación? Bueno, yo creo que, no sé si esta pregunta estará dividida como en dos partes, pero lo voy a hacer. Cuando nosotros estamos hablando del tutor, estamos hablando de quien recibe la tutoría. Y esa no se les capacita él recibe la tutoría. Y esa tutoría pues puede dilatar, tal vez para convertirse en tutor, puede ser 2 semanas. Donde él puede replicar la tutoría que ha recibido, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo cómo miremos la frecuencia de cómo podemos venir. Sin embargo, no sé si la pregunta va más allá de hablando de las personas que pueden acompañar el proceso de la implementación de la tutoría entre pares. Que eso es a ver si Claudia nos podría a lo mejor aclarar bien su pregunta, pero
por ahí estaba conectada, así que es probable que nos complemente Vladimir, pero la sensación que queda por la conversación que se dio es que cuánto tiempo estuvieron trabajando con los monitores para luego entrar con los docentes. Sí, a esa parte de la que iba, es decir, nosotros estuvimos dentro de un proceso de formación, acompañamiento y práctica durante 10 meses, y que eso iniciamos por conocer toda la parte de los principios de la tutoría, recibiendo la tutoría, y una vez que hemos recibido también hemos recibido las tutorías, toda la parte de la metodología, fuimos a hacer las réplicas mismas, porque la tutoría no se aprende de manera conceptual, se aprende desde la propia práctica. La práctica conjuntamente con la parte teórica, reflexionando sobre lo que vamos haciendo, sobre lo que tenemos que hacer. Entonces, es un proceso teórico-práctico que nos llevó durante 10 meses para poder afianzarnos dentro de la propia metodología. Sin embargo, yo considero que uno nunca deja de aprender sobre la propia metodología, porque tiene unos elementos importantes, y principalmente cuando se lleva dentro del aula de clase, que el aula de clase se convierte en una comunidad de aprendizaje. Y cuando hablamos de una comunidad de aprendizaje, estamos hablando de reflexionar sobre la implementación de la metodología con estudiantes, de aspectos que el estudiantado tiene que ir mejorando, pero también cómo el docente o quien va implementando las tutorías también tiene que ir mejorando. Entonces estamos hablando de un proceso continuo en que no podemos decir en que hemos finalizado de la formación. Yo, por ejemplo, dentro del acompañamiento que hemos venido dando, a uno con todas las dificultades que se van generando dentro de la propia escuela para la implementación, porque como decía Darwin, nosotros estamos dentro de un sistema educativo más tradicional, y romper con ese sistema cuesta y es muy resistente. Entonces, por tanto, vamos viendo algunos obstáculos. Entonces, por tanto, también tenemos que ir viendo cómo vamos haciendo esos ajustes, y eso también se ve el tema de la comunidad de aprendizaje para poder ir mejorando en cuanto a las diferentes dificultades, los procesos que se va generando para la propia implementación de la metodología. Muchas gracias, Vladimir. Daniel, ¿quieres agregar algo? Sí, solamente que los monitores vivieron primero un ciclo de formación de tutoría bastante concreto, recibieron tutorías, tuvieron que hacer tutoría, y en eso pasó harto tiempo. Después tuvieron un momento de creación de temas, les tocó crear sus propios temas de tutoría. Después diseñaron los pilotos para poder acompañar a la escuela. ¿Sí? Y bueno, eso se fue enriqueciendo con lo que decía Vladimir, con mucha reflexión sobre la marcha. Yo creo que ese es lo más importante de este proceso, o sea, ser bien consciente de lo que uno está haciendo, y además nosotros tratamos de complementar todo este proceso con unas capacitaciones en los énfasis que le queríamos dar al proyecto, particularmente enfoque de interculturalidad y enfoque de género. Entonces también tratamos de promover talleres que permitieran hacer tutorías con enfoque de género, que los monitores y monitoras supieran bien de qué se trataba el enfoque de género, y ahí, bueno, nos tomamos de la metodología que Fe y Alegría ya había desarrollado, particularmente la iniciativa de género. Vladimir, quedó algo pendiente ahí. Sí, que yo solo con algo, porque a veces creemos, los que estamos dentro del ámbito educativo, que las formaciones en educación tienen un inicio y tienen un final. Es decir, el que entra al ámbito educativo, al ser un profesional de la educación, tiene que estar claro que la formación es continua, no puede ser algo acabado, sino todo lo contrario, la misma reflexión, lo que va pasando, lo que pasó el año pasado, lo que me pasó el próximo mes, algo que yo tengo que estar en un proceso de ida y vuelta, reflexionando sobre mi propia práctica para poder mejorar. Entonces no podemos hablar de un proceso acabado si es que es la respuesta que queremos encontrar de que yo me formo en un mes como tutor y ya estoy con todas las competencias para poder implementarla. Sí, la voy a implementar, pero en la implementación se van a generar un sinnúmero de dificultades, de aprendizaje, de aspectos positivos y negativos, como en toda aula de clase, y eso es el proceso educativo. Bien, gracias Vladimir y Daniel. Mientras le hago la pregunta a María, a ver si podemos subir a Helen, porque también hay una pregunta para ella, para la estudiante. Tenemos una pregunta interesante que están haciendo acá desde Chile. María del Carmen, mira, la pregunta que nos hacen
¿Es un aprendizaje personalizado? ¿Se puede realizar con cursos grandes? ¿Se puede hacer una clase de 45 minutos, por ejemplo, con este método? Difícil pregunta. Sí, es un aprendizaje especializado, sí, porque es en pareja, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje que se construye es entre dos personas. También es un proceso de, como decía Vladimir, de 1 semana, 2 semanas, depende cómo uno se planifique para hacer la tutoría entre pares, porque realmente en 45 minutos no se puede, solo puede ser el comienzo, porque también parte del proceso es presentar el catálogo de temas donde el tutorado va a elegir su tema, y entonces a lo mejor también lleva tiempo, o se hace por procesos, por jornada, pero prácticamente para hacer una tutoría completa, ¿verdad? Se llega en un día tal vez se podía terminar, pero depende de los tiempos, que eso es lo que a nosotros, ¿verdad? Ese era como un desafío para nosotros porque dependíamos de los tiempos de los docentes y de los niños. Perfecto, María del Carmen. No sé, Daniel, si quieres complementar, porque a lo mejor de repente se confunde un poco que podría ser una clase y a lo mejor esto es un poco más complejo. Sí, o sea, para una clase normal no es porque, o sea, es en pareja, entonces es un proceso, no se puede hacer como para todos, hacer como una clase normal. Entonces, como es más especializada esta metodología, ¿verdad? Entre dos personas, sería bueno, pero ya lo salimos de la metodología, sería como una clase normal, entonces no se puede. Entonces, como bien decía, este es un proceso, ¿verdad? Aparte nosotros, de la creación del tema, algo muy importante que nosotros tuvimos que trabajar como monitoras es en el currículo nacional básico, que Chile tiene su currículo nacional, igual Nicaragua, entonces nosotros también, entonces para que los docentes no lo vieran como algo diferente, sino que trabajar con el currículo nacional nuestro de Honduras, ¿verdad? Y adaptar los temas y crear los temas que el docente ya supiera, el niño ya supiera. Y eso es muy importante, trabajar en la parte intercultural, ¿verdad? Que lo hicimos, incluso hicimos un tema de Berta Cáceres, y se trabajó mucho la parte de género, ¿verdad? Y la parte intercultural también. Entonces, y nosotros, aparte de ese proceso de los 10 meses, nosotros cómo lo llevamos a la escuela, aparte de la creación de temas, nosotros también teníamos los talleres de metacognición, de las preguntas poderosas, como decimos, ¿verdad? Y también liderazgo para la innovación, los círculos de reflexión que hacíamos, ¿verdad? Para trabajarlo, porque después nosotros hacíamos un círculo de reflexión como una evaluación más que todo, ¿verdad? Cómo nos había ido, qué tal, ¿verdad? Y así como trabajar la demostración pública, que fue donde el niño decía o la niña decía qué había aprendido y qué es lo que más le había gustado. Y todo lo que se puede hacer, como decían, es también en el festival de aprendizaje, porque ahí todos estamos trabajando, eso es lo que se puede hacer como en conjunto, en un festival. María del Carmen, muchas gracias por responder. Le habíamos pedido a Helen que pudiera estar con nosotros, porque Helen, nos preguntan, tú estuviste en un foro con algunas autoridades, y Les Hidalgo nos pregunta, ¿qué le dirías a las autoridades para motivarles a que todas las niñas y niños como tú comiencen a aprender así? Lo que yo les diría a las autoridades es que apliquen esta metodología a los niños, que tal vez los niños quieren impulsarse a desarrollar capacidades, pero tal vez el maestro casi no le ayuda, y entonces ¿cómo va a desarrollar? Entonces le digo yo a las autoridades que ellos apliquen una ley de que todos los maestros le apliquen las tutorías a todos los niños. Perfecto. Muchas gracias, Helen, por darnos esa autoridad. Está derecha para hacer política, Helen, claramente. Vladimir, ¿tú habías pedido la palabra? ¿Querías agregar algo a la pregunta anterior? Sí, es que volvemos a lo mismo. Y esas son las dificultades que nos fuimos encontrando dentro de
la escuela tiene una organización y romper con esa organización de la escuela dificulta la integración de esta metodología y no solo de esta metodología, porque la serie de metodologías innovadoras del siglo XXI no están organizada o planeada para darse dentro de 45 minutos, porque nosotros tenemos como la idea de 45 minutos un contenido y el estudiante aprende. Para aprender debe generarse una experiencia, diversas actividades que me lleven a aprender y eso lleva tiempo. Lleva tiempo y no es de 45 minutos si queremos hablar de aprendizaje significativo, duradero y pues que realmente le vayan a ser más útil que pueda implementarlo. En ese Perfecto, sentido, Vladimir. 45 minutos es muy complejo. Yo creo que esa idea tendríamos que irnoslas quitando, ir transformándola y para poder organizar actividades más significativas para el aprendizaje. Bueno, le queremos agradecer a Karen Lestrech por su pregunta, también a Esteban Cisternas que hizo esta pregunta, a Claudia Figueroa, todos ustedes han estado preguntando, a Les Hidalgo, quienes han hecho sus preguntas para poder aportar. Me gustaría ver si podemos subir a todos los que participaron, a los monitores, a los estudiantes, a los docentes, para poder despedirnos, sin antes recordarles que todo este webinar lo van a poder descargar desde nuestro sitio de YouTube, también lo van a poder ver en los Facebook de Fe y Alegría Honduras, en el Facebook de Educación 2020. Toda la información está en tepaeducacion2020.cl, tepa.educacion2020.cl. Ahí pueden encontrar información, guías, las experiencias, cómo ha sido esto, la presentación que hizo Daniel con Vladimir. Pueden encontrar los testimonios de los profesores, los videos. Y desde ya agradecerle a Denisa Maradiaga por haber dado su testimonio, a Helen Ramírez, estudiantes que realmente nos han dejado a todos con la boca abierta de la capacidad que tienen para poder contar cómo ha sido esta experiencia. Agradecerle a Darwin Martínez, a Ana Justa Anariva, que son docentes, a los monitores Elena Medina, María del Carmen Brizo, muy interesante su experiencia, a barrer con los miedos, a barrer con las dificultades, a Vladimir y a Daniel, quienes lideran este proyecto. Muchas gracias por este webinar, agradecerles a todos ustedes que han estado conectadas a través de este webinar, a través de Facebook Live, a través de las plataformas. Así es que gracias y nada, sigan nuestras plataformas, sigan las redes sociales, sigan la página de TEPA, porque ahí se pueden encontrar con información relevante y como dijo Helen, me quedo con esas palabras que nos dijo ella, ¿no? Que ojalá todos los estudiantes tengan la posibilidad de conocer esta metodología, estudiar de esta manera, generar un vínculo con sus maestros, generar un vínculo con sus compañeros y poder estudiar con preguntas poderosas, como dijo Vladimir. Muchas gracias a todos y todas.